Como sabéis, quitando el retiro de la iglesia, los que estuvisteis en el retiro de la iglesia, estuve predicando acerca de las señales de una iglesia bíblica en Primera de Tesalonicenses. Después, como sabéis, estuvimos Char y yo en Houston. Pero antes de esto, recordáis que he estado compartiendo en la iglesia acerca del libro de Nehemías, acerca de ese libro precioso que encontramos en el Antiguo Testamento, como es Nehemías. Hemos estado viendo los dos primeros capítulos de Nehemías. Hemos visto que Nehemías era un hombre que se preocupaba por los demás, que conocía bien a Dios, y eso se ve de una manera muy importante en sus oraciones, que quiso ser parte de la solución y no del problema, que era un hombre como nosotros, exactamente como nosotros, que era valiente y que tenía un plan. Al ser valiente y tener un plan, pues también se le presentó la oposición, y tuvo oposición por parte de otras personas. En esa oposición aprendió a descansar en el Señor, aprendió a evaluar la situación en la que vivía, a planificar la situación, cómo podía resolver lo que estaba pasando en Jerusalén, y vimos también que era un gran motivador. Él motivó a la gente allí en Jerusalén a hacer lo que tenían que hacer, daba testimonio también de la obra de Dios en su vida. Dio testimonio de la obra de Dios en su vida, y también dio testimonio de cómo el Señor tocó el corazón del rey para darle el permiso para que salir de la ciudad donde estaba y llegar a Jerusalén. Esto es lo que hemos visto en estos dos primeros capítulos de Nehemías. Ahora vamos al capítulo 3, y cuando tú lees el capítulo 3, que no vamos a leerlo entero porque hay muchas cosas aquí en este capítulo, pero hoy quería compartir con vosotros que una de las cosas que llama la atención de este capítulo 3 de Nehemías es la cantidad de veces que aparece la palabra edificar y reedificaron. La cantidad de veces que aparece la palabra edificar y reedificaron. Mirad lo que dice los versículos 1 al 3 del capítulo 3. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zeur, hijo de Inri. Los hijos de Senán edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículos 13 al 15. La puerta del valle la restauró Anam con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Betaquén. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y Salún, hijo de Coloce, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Es interesante que en estos versículos que hemos leído, hermano, en 9 ocasiones se emplea la palabra edificar o reedificaron. Nehemías sabía la importancia él sabía que la ciudad estaba completamente destruida. Él sabía que los muros estaban completamente destruidos. La información que había traído Anán y su hermano sobre la situación no dejaba lugar a duda. Ese fue el motivo por el que él quiso ir a Jerusalén, para reedificar la ciudad, reedificar las calles, los edificios del templo, los muros. Esa era la idea, reedificar. Él sabía de esa importancia porque la ciudad estaba completamente destruida. No es la primera vez. Ya en el capítulo 2 él habla de la importancia de la edificación. Dice en el capítulo 2, versículo 17, en la segunda mitad del versículo dice: y edifiquemos el muro de Jerusalén
Versículo 18 dice, levantémonos y edifiquemos. Versículo 20 dice, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Es decir, Nehemías ya sabía de la importancia y sabía que una parte del plan que tenía, precisamente porque para eso había ido, era edificar todo lo que estaba destruido. Y para eso tenía que motivar, para eso tenía que tener un plan, para eso tenía que hablar con la gente y para eso él mismo se involucró en primera persona para que eso pudiese suceder y para que pudiesen edificar lo que estaba destruido. Cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que tú ves en la Biblia de una forma repetida, machaconamente repetida, gracias a Dios, es la importancia de la edificación. Aquí Nehemías su intención es reedificar la ciudad. Después va a edificar otras cosas que estaban abandonadas. Eso lo veremos en capítulos posteriores. Pero aquí la idea es volver a construir la ciudad, volver a poner en orden la ciudad y los muros de Jerusalén. Y cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que tú podrás ver continuamente es cómo el Señor quiere que su pueblo se edifique, cómo el Señor quiere que su pueblo realmente sea edificado, como hemos visto esta mañana en la palabra y en otros aspectos también que la Biblia nos enseña. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Te lo repito porque es sumamente importante. Así también, dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Fijaros que aquí el apóstol Pablo está diciendo algunas cosas muy interesantes y muy importantes. Está dirigiéndose a la iglesia. Está dirigiéndose a una iglesia que todos sabéis que es posiblemente la iglesia más carnal que encontramos en el Nuevo Testamento. La iglesia con más divisiones, con más problemas, con más dificultades que encontramos en el Nuevo Testamento. Y a la misma vez, paralelamente, aunque parezca una contradicción, una iglesia que tenía muchísimos dones, una iglesia que tenía un gran potencial, una iglesia donde Dios se había mostrado de una forma tremenda a través de la repartición de los dones, una iglesia que realmente tenía muchas cosas, y Pablo a esta iglesia que parecía que es como contradictoria, por una parte muy carnal, con muchas divisiones, con muchos enfrentamientos, y por otra parte una iglesia donde realmente el Señor repartido muchos dones. Pablo está diciendo, aquellos que anheláis dones, Dios da dones. A cada persona que se convierte, Dios le da un don. El momento en que tú creíste en Cristo, el momento, en aquel minuto, en aquel segundo, en aquel tiempo que tú creíste en Cristo, el Señor automáticamente te dio un don. No tienes que firmar un papel, no tienes que ir a ningún sitio, no tienes que hacer nada. El Señor te lo da. El Señor, cuando el momento en que creíste, la Biblia nos dice que no solamente Dios te da un don, sino que fuimos en ese momento llenados del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo en el momento en que nos convertimos, y han pasado muchos milagros en el momento crucial de la conversión. Y te quiero decir, si hay una persona que viene por primera vez a la iglesia y no entiende, la conversión es volverse a Dios. La conversión es, tú te das la vuelta y estabas separado de Dios, te das la vuelta y contemplas cara a cara a Dios, naces de nuevo. La Biblia dice que nacemos de nuevo. Cuando hemos creído en Cristo, nacemos de nuevo, nos convertimos, le hemos dado la espalda y damos una vuelta de 180 grados. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, aquellos que ya tenéis a Cristo, aquellos que os habéis convertido, aquellos que habéis nacido de nuevo, aquellos que vuestro nombre están escrito en el libro de los cielos, aquellos que ya tenéis un don, podéis anhelar otros. Pues que anheláis dones espirituales. Hay un grupo en la iglesia, gente en la iglesia, que aparte del don que Dios le había dado, querían otros dones. Y la Biblia dice que eso está bien. La Biblia dice que eso es algo bueno. El anhelar dones espirituales, el desear dones espirituales. Y fijaros que dice, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo dice, si anheláis dones espirituales, está bien. Dios te ha dado un don como mínimo, pero si tú buscas otros dones, está bien. Dile al Señor, Señor, dame otros dones. Señor, dame este don para tu gloria y para tu honra. Procurar abundar en ello. Ahora, ¿para qué Dios nos da los dones? ¿Para qué Dios te da a ti un don? ¿Para pelearte? ¿Para enfrentarte?
para ser un pavo real delante de los demás? ¿Para qué Dios te ha dado un don? La Biblia dice, ¿para qué tú deseas un don también? ¿Por qué anhelas los dones? Para edificación de la iglesia. Hoy hemos cantado una canción de los dones. Hemos cantado que los dones Dios nos los da para edificación de la iglesia. Por cierto, esa canción, algunos no lo sabéis, pero esa canción está escrita por nuestro hermano Miguel Ángel Cano, que ahora está en Nicaragua. Hace ya muchos años que se casó y está en Nicaragua, sirviendo allí también al Señor, para edificación de la iglesia. Dios te ha dado un don a ti. Como mínimo, Dios te ha dado un don a ti para edificar a la iglesia. Por favor, no lo olvides nunca. Por favor, no lo olvides nunca. Dios te ha dado un don a ti para edificar a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Tenemos los dones espirituales, los dones que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Y aquí nos vemos también, nos dice que nos reunimos como iglesia, entre otras cosas, para edificarnos. Nos reunimos como iglesia, entre otras cosas, para edificarnos. Lo dice muy claro el texto. Hágase todo para edificación. Nos encontramos, aquí no, con nosotros no, entre nosotros no. Pero a veces te encuentras en la iglesia gente tóxica, gente muy tóxica. Y gente que van diciendo, enseñando, hablando y al final van envenenando el ambiente de la iglesia. Hermanos, cuando nos reunimos es para edificación. Para edificación. Cuando tenemos los dones es para edificación. Cuando nos reunimos como iglesia es para edificación. Es para edificarnos mutuamente. Esta mañana hemos estado con la palabra para edificarnos. Hemos estado alabando al Señor para edificarnos. Hemos estado con la Santa Cena para edificarnos. Estamos levantando una ofrenda para edificarnos. Estamos ante la palabra para edificarnos. Nos sentamos aquí juntos para edificarnos. Tenemos comunión para edificarnos. Cuando nos reunimos es para edificar, no es para imponer mi criterio. No es para echar leña del árbol caído. No es para decir las cosas que uno crea oportuno, aunque haga daño a los demás. Nos reunimos, hermanos y hermanas, para edificarnos, para fortalecernos, para animarnos. La lucha es muy dura, la batalla es muy dura. Salimos de las puertas y ya tenemos cicatrices, tenemos heridas en el mundo. Si tenemos heridas en el mundo, tenemos trifulcas en el mundo, tenemos peleas en el mundo, tenemos persecuciones en el mundo, también lo vamos a tener entre nosotros. También lo vamos a tener entre nosotros. La Biblia nos dice, con la autoridad de la palabra de Dios, nos dice que los dones están puestos por el Señor para la edificación, no para destruir. Y la Biblia nos dice que los dones que lo que Dios nos ha dado como iglesia, una de las funciones que tenemos como iglesia es edificarnos. Edificarnos. Y todos los cristianos estamos llamados a edificarnos. Todos, no solamente unos cuantos. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 14, versículo 19. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero en las iglesias no hay paz. Sí y no. Tenemos la paz de Dios, pero después cada uno de nosotros tenemos que ser depositarios de la paz. Tenemos que enseñar la paz. Tenemos que vivir la paz. Tenemos que ser gente de paz y no combativos, no luchadores. Tenemos que ser personas que contribuyen a la paz del otro hermano, a la paz de la otra familia, a la paz de todos y a la mutua edificación. Fíjate que dice a la mutua edificación. Algunas veces pensamos que los que tienen que llamar a la edificación son los pastores, o los responsables, o los guías de la iglesia, o los maestros de escuela dominical, o los que... No, la Biblia nos dice que todos estamos llamados a la edificación absoluta. Aquí no se escapa nadie, Tú estás llamado a la edificación y yo también. Tú estás llamado a edificarme. Tú estás llamado a edificarme y yo estoy llamado a edificarte a ti.
Estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Las personas siempre son más importantes que las ideas. Las personas son realmente, dependiendo de la idea, claro, si son una herejía, no, hay que defender la verdad bíblica. Pero de forma normal, las personas siempre son más importantes que las ideas y que las cosas. Tenemos y estamos llamados a la mutua edificación. Es tu responsabilidad, hermano y hermana. Es tu responsabilidad con tu actitud, con tus palabras, con tu manera de ser, con tu manera de estar, con tus silencios a veces. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad el que realmente podamos edificarnos los unos a los otros. Aquí no hay rangos, ¿eh? Aquí unos son los que tienen que llamar a edificar y otros no. Aquí todos, la mutua edificación es para todos. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú entiendes que tienes una responsabilidad para edificar a tu iglesia? ¿Tú entiendes que tienes una responsabilidad delante de Dios para edificar a los hermanos en la congregación? En la iglesia, hermanos y hermanas, aquí no, entre nosotros no, pero en la iglesia hay todo tipo de personas. Hay cristianos que son muy infantiles, hay cristianos que nunca maduran, hay cristianos que siempre están con la misma pelea, con la misma situación, hay creyentes que nunca leen la Biblia, solamente los domingos. Hay personas que siempre están con algún problema familiar. Hay creyentes maduros. Hay creyentes que aman profundamente al Señor. Hay creyentes que a pesar de las caídas se levantan y siguen adelante. En la iglesia hay todo tipo de personas. Flemáticos, coléricos, sanguíneos, echados para adelante, cobardicas. Hay de todo en la iglesia. La Biblia nos dice que estamos llamados a edificarnos. Y tú tienes una corresponsabilidad para edificar a la iglesia, yo también, para edificar la iglesia. Estamos llamados todos a la edificación. Dios nos da dones para edificar, no para destruir. Dios nos dice que una de las cosas que hacemos cuando nos reunimos como iglesia es edificarnos, no plantear problemas ni discusiones. Dios nos dice que todos los creyentes estamos llamados a la edificación. Por supuesto que los líderes espirituales también están llamados a la edificación. Mira lo que dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Es interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Si alguno pudiese, quitaría este versículo y otros más de en medio, porque aquí está hablando de autoridad. El apóstol Pablo tenía autoridad, y Pablo dice: yo me puedo gloriar en la autoridad, yo me puedo enorgullecer en la autoridad, esa autoridad que Dios me ha dado. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, fijaros que dice: la cual el Señor nos dio para edificación. Pablo tenía autoridad, pero la autoridad que Dios le había dado no era para destrucción. La autoridad que Dios le había dado no era para destruir a la iglesia de Corinto. La autoridad que Dios le había dado no era para imponer su criterio. La autoridad que Dios le había dado no era para avergonzar a nadie. La autoridad que Dios le había dado era para vuestra edificación. Para vuestra edificación. Pablo está diciendo: yo tengo autoridad de parte de Dios, pero esa autoridad no significa que yo haga lo que me dé la gana. Esa autoridad no significa que yo hable como me dé la gana. Esa autoridad no me la da para destruir. Esa autoridad Dios nos la da para vuestra edificación. Para vuestra edificación. Si vamos al capítulo 12, versículo 19, dice, de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 19, dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amado para vuestra edificación. Y todo muy amado para vuestra edificación. Y vuelve a reiterar, vuelve a decir que Él está, no para imponer ninguna autoridad, aunque la tiene, sino que esa autoridad Dios se la ha delegado, Dios se la ha dado para edificar a la iglesia. Capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y otra vez encontramos lo mismo, otra vez tiene el mismo argumento. La autoridad que Dios le ha dado
¿Para qué? Para la edificación, hermanos, para la edificación de la iglesia que él amaba tanto, para edificar a la iglesia y no para la destrucción de la iglesia. Los líderes espirituales, sobre todo aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, tienen una función importantísima. Todos, como hemos visto, estamos llamados a la mutua edificación, pero los líderes espirituales están llamados a una edificación siempre. Siempre estamos llamados ahí para edificar a la iglesia del Señor. No estamos llamados para otra cosa. Estamos llamados, los líderes espirituales, los maestros de niños, los responsables del grupo de alabanza, los responsables de mujeres, de hombres, los diáconos, los pastores, todos aquellos que tienen responsabilidades están llamados para edificar a la iglesia, no para destruir a la iglesia, no para destruir ningún grupo, sino están llamados para la edificación de la iglesia. Si no lo ves claro, ven conmigo a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios pone a pastores y maestros, evangelistas, profetas, etcétera? ¿Por qué Dios pone a una serie de responsables en la iglesia? ¿Para hacer lo que quieren? ¿Para obrar como les dé la gana? ¿Para no contar con la gente? Una de las cosas, para llevar el monopolio de la iglesia. Una de las cosas que nos dice aquí, que los líderes de la iglesia están puestos por el Señor, por Él, no por nadie, por Él. Están puestos por el Señor a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes de jóvenes están para edificar a los jóvenes. Los responsables de los diversos ministerios están para edificar a los que están bajo su responsabilidad. Todos, hermanos y hermanas, estamos llamados a la edificación. Los líderes espirituales también, fundamentalmente, están llamados para la edificación. Edificar la iglesia. Esto es como un equipo de fútbol, si me permitís este símil, este ejemplo. Cuando yo jugaba, aunque alguno no se lo crea, yo he jugado al fútbol. Y aunque alguno no se lo crea, yo he jugado colegiado. Bueno, colegiado era el nombre. ¿Cómo? Bien, Carlos, ¿cómo se nota que te gusta el gazpacho? Muy bien. Federado, y aunque algunos, yo estuve jugando 3 años en el Don Bosco, en Sevilla. Yo no estaba en el Don Bosco, estudiando, pero estaba jugando allí. Me fui, otro día diré por qué me fui. Pero yo jugaba de central o de líbero, y a veces me ponían en la izquierda porque le daba bien con la izquierda. Y yo jugaba al fútbol. Pero yo no podía ir al entrenador y decirle, se apellidaba Rubio, no tiene nada que ver contigo, don Antonio, se apellidaba Rubio, era cartero el hombre. Y yo no iba ahí, él llevaba muchos años en el fútbol, llevaba de entrenador muchísimos años. Yo tenía 12 años, 11 años, o 13, no me acuerdo muy bien. Y yo no podía ir y decirle, me parece que se ha equivocado en la alineación. Me parece que aquí tenía que estar, en vez de Antonio, tenía que estar Andrés. Aquí tendría que estar aquí. La planificación tendría que ser de otra manera. No podemos estar 2 horas haciendo deporte. Tenemos que... Yo no podría ir a esa persona. Yo no tenía la autoridad, ni tenía el conocimiento, ni tenía nada de nada. Había un hombre, había un equipo, había una serie de personas que sabían más que yo para hacer el entrenamiento, para hacer las tácticas, para saber cómo teníamos que jugar el domingo. Lo que Dios dice, hermanos y hermanas, Dios dice en su palabra, yo he puesto una serie de personas en la iglesia, y esas personas están para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, para los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, para la edificación. Depende ya de nosotros si vamos a ser edificados o no. Ahí ya no se puede entrar. Depende de nosotros si vamos a admitir eso o no lo vamos a admitir. Depende de nosotros si vamos a tener, como yo podía haber hecho ya al entrenador y decirles, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si el entrenador me daba a mí 40 vueltas, ¿cómo voy a ir yo a decirle que las cosas no se hacían así? La Biblia, hermanos y hermanas, nos dice que están los responsables
espirituales de la Iglesia están también para edificar a la Iglesia, para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Eso es el propósito de Dios. Yo te ayudo en la medida para que después tú sigas la labor y sigas enseñando a otros, y así en un continuo escalafón, siempre enseñando, edificando a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos preparados, cuando tenemos madurez, yo ahora enseño, yo discipulo, yo hago con otras personas. La iglesia no está para que 4 o 5 personas lo hagan. La iglesia no está para que Antonio haga todo el trabajo, los diáconos hagan todo el trabajo. La iglesia no está para eso. La iglesia está para que todo el mundo trabaje, para que todo el mundo haga sus dones, desarrolle sus dones, para que todo el mundo contribuya, para que cada uno con su forma, con las maneras que Dios con las cosas que Dios le ha dado, podamos contribuir. Aquí no se escaquea nadie, no se debe de escaquear nadie. Todos somos responsables delante de Dios del uso de nuestros dones. Todos somos responsables del trabajo en la iglesia. Todos somos responsables de hacer lo que tenemos que hacer. Todos somos responsables para edificar a la iglesia. Por supuesto, los responsables espirituales, como no puede ser de otra manera, también. Dice en primera de Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, o sea, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, escucha porque es muy importante, o léelo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Cuidado, dice, con las personas que enseñan diferente doctrina, que prestan atención a cosas que no tienen importancia, fábulas, genealogías interminables, que lo que provoca son disputas más bien que edificación de Dios. Cuidado. ¿Sabéis? A lo largo de mi vida como pastor, yo no sé cuántos predicadores, cuántos pastores, cuántos misioneros he invitado a predicar, pero son muchos, por decenas las personas que he invitado a predicar en la iglesia. Jamás he tenido un problema con un predicador, solamente una vez con uno. Jamás he tenido problemas con ningún predicador, aparte de los hermanos de la iglesia que han predicado y que siguen predicando. Jamás he tenido problemas con nadie. Yo no soy de los que le dicen a alguien que va a predicar, dime qué vas a predicar. Nunca lo he hecho. Ni siquiera a los nuestros. Yo le digo a los hermanos, predica, y yo jamás, quitando a un hermano que ya está con el Señor, quitando a un hermano que la primera vez que predicaba le dije, déjame tus apuntes, porque era un cabecilla, quitando a un hermano, que todos sabéis que ya está con el Señor, que después ya no lo hice, porque el Señor lo trabajó con una forma tremenda, un hombre que amaba apasionado, pero con su pasión le perdía, porque a veces te decía las cosas, y era el único que yo le supervisaba un poquito los sermones. A los demás ninguno. Yo nunca he supervisado un sermón de Pepe, nunca he supervisado un sermón de Antonio, de Juan, de José María, nadie, jamás lo he hecho nunca lo he hecho. Aquel día invité a un predicador de mi confianza, la iglesia lo conocía, era misionero. Yo he predicado a pentecostales, he invitado a nazarenos, a la iglesia nazarena, he invitado a asambleas de hermanos, he invitado a bautistas, he invitado a todo tipo de pastores, jamás se tiene un problema, menos aquel día. Aquel día he invitado a un misionero, muy conocido en la iglesia, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Un hombre que ya está con el Señor, pero un hombre de Dios en todos los cabales. Pero aquel día, no sé lo que ocurrió, que él predicó sobre la predestinación. Sobre la predestinación. Hermano, a mí me invitan en una iglesia y a mí no se me ocurre predicar sobre la predestinación y sobre otros puntos que pueden ser polémicos, porque cada iglesia tiene su doctrina, tiene su cuerpo y tiene sus maestros. Entonces, aquel día él predicó sobre la predestinación a favor de la predestinación. Predicó sobre esa doctrina del calvinismo. Yo estaba sentado, algunos os acordaréis, yo estaba sentado y estaba él hablando de Jacob y de Saúl, y estaba hablando de cómo el Señor elige a unos para salvación y a otros lo elige
para el infierno. Si alguno me pregunta a mí, yo soy calvinista, yo te digo sí y no. Sí y no. Si yo soy calvinista en el sentido del puro calvinismo, de que Dios determina la salvación de unos y la muerte de otros, y la separación de uno en el infierno, yo te digo que no, yo no soy calvinista. Yo creo en la libre elección. Yo creo que la persona realmente, el Espíritu Santo se muestra y la persona tiene libre albedrío para aceptar o no a Cristo. Esa es después de estudiar la Biblia mucho sobre este tema. Ahora, sí creo en la predestinación en el sentido de que Dios llama a una serie de personas para su obra. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Pablo, Dios llamó a los apóstoles, Dios llamó a un montón de gente. Entonces, la salvación que unas personas se salven y otras no lo creo, no lo veo en la Biblia. Ojo, y diciendo esto tengo que decir, y si Dios lo hace, es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Nadie podría decirle, él es injusto. No. Pero la Biblia no enseña exactamente eso. Ahora bien, pues respetamos, no puede ser de otra manera. Yo nunca me voy a pelear con un calvinista, porque en el 95% de las cosas estamos de acuerdo. Hay cosas que no estaremos de acuerdo y tal. Ese día este hermano predicó sobre la predestinación. Y yo estaba sentado ahí y yo notaba la iglesia, como que había un ambiente ahí. Y yo estaba sentado y yo decía, ¿qué hago? ¿Me levanto y lo quito del púlpito? Con lo cual se hubiera liado el 2 de mayo. Porque estaba enseñando una cosa que ni la doctrina de la iglesia lo tenía, ni se enseñaba en la iglesia. Opté por ser prudente y por no subir al púlpito y decirle que se bajara. Pero como yo me temía, a los pocos días un par de hermanos me dijeron, entonces ¿ahora qué? ¿Ya no tenemos que predicar el evangelio? ¿Ya no tenemos que anunciar el evangelio? ¿Ya no tenemos que ir a la gente compartiendo el evangelio? Ahora, si Dios sabe quién se va a salvar, ¿para qué vamos a compartir el evangelio? Y hubo 2 o 3 hermanos que me dijeron que esa predicación realmente le había venido mal, le había afectado en su fe. Y al domingo siguiente, cosas que yo habitualmente no hago, pero al domingo siguiente yo prediqué sobre el libre albedrío. Y prediqué sobre lo que la palabra de Dios nos enseña en ese aspecto. Por eso digo, hermanos, que yo jamás tuve un problema con nadie quitando a ese hermano. Un hombre de Dios, vuelvo a repetirlo, me lo encontraré en el cielo en primera línea. Un hombre de Dios que amaba profundamente al Señor, pero ese día no estuvo muy afortunado en la elección de la predicación. Cuando tú predicas, cuando tú enseñas a niños, a jóvenes, a adultos en la congregación, individualmente, siempre debes de hacerlo para edificación. Siempre debes de hacerlo para edificación. Si no vas a edificar a la iglesia, cállate. Cállate. Y a veces ocurre, hermanos y hermanas, a veces ocurre que una persona pues empieza a tener otro planteamiento, otra teología, otra cosa. Respeta siempre las doctrinas de la iglesia. Yo puedo cambiar, pero lo que yo no voy a pretender es cambiar a toda la iglesia. Eso no es justo, eso no está bien. Yo puedo cambiar y puedo tener un punto de vista diferente, pero ese punto de vista siempre tiene que ser para edificación. Y si no, lo honesto, si uno cambia, lo honesto es marcharse en paz, tranquilamente, e ir a una iglesia que esté de acuerdo con tu cambio teológico. Eso es lo honesto, eso es lo correcto. Y no crear problemas ni crear dificultades en medio de la congregación. Yo he conocido a gente que han cambiado, y eso es lícito, han cambiado teológicamente y lo que han hecho ha sido marcharse. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una enseñanza, la iglesia tiene una doctrina y hay que hay que darse cuenta y hay que ser justo. Y yo no puedo cambiar una iglesia porque yo he cambiado espiritualmente o he cambiado teológicamente. Lo justo, lo adecuado, lo normal es que esa persona salga bien, dando gracias al Señor, y busque una iglesia que esté de acuerdo con su punto de vista. Eso es lo correcto. Y eso es lo que estamos llamados también a hacer como iglesia. Edificarnos los unos a los otros y no crear polémicas ni crear debates.
porque las polémicas y los debates lo podemos hacer en otro momento, pero no en la iglesia. Tenemos que edificarnos los unos a los otros en todo momento. Te he dicho en esta mañana que Dios nos ha dado dones para edificación mutua. Te he dicho que cuando nos reunimos como iglesia es para la edificación mutua, para estar todos nosotros edificados, no para pelearnos. Te he dicho que todos estamos llamados a edificarnos, absolutamente todos. Te he dicho que los líderes espirituales, más que nadie, en la predicación, en la enseñanza, deben de estar llamados a la edificación, no a la destrucción, no a imponer, sino a enseñar la palabra de Dios para edificación. Y si tú ves que no vas a edificar, nos callamos. Porque nunca nada bueno se consigue destruyendo, diciendo palabras negativas. Y lo último que te voy a comentar es que nuestras palabras también deben de ser para edificar. Nuestras palabras también deben de ser para edificar. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Te lo repito. Ninguna palabra en el griego es podrida. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué no entendemos aquí? Porque creo que el texto está muy claro. Ninguna palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Sabéis? Cuando Emma se queda en casa a comer, mi nieta se queda a comer en casa, una de las cosas que le encanta que le haga la abuela es la merienda. Pero la merienda de Emma es una merienda muy así. La merienda de Emma es un bollo, pues un bollito, tampoco un bollo, en fin, un bollito con mantequilla, con aceite y ajo. Le encanta el ajo, no sé a quién sale. Le encanta el ajo. Entonces, en su casa no se lo permite, claro, por eso cuando viene a casa, entonces, pero en mi nieta Emma no hace así con el ajo, no. Hace así, empieza, llena todo el bollo de ajo y de aceite. Cuando se come el bollo, con el ajo y con el aceite, en fin, ya sabéis. A lo mejor se viene para nosotros, nos da un abrazo, un beso y empieza, te entra un mareo, te entra aquello es tremendo, el sabor a ajo. Ninguna palabra podrida salga de nuestra boca, ninguna palabra llena de ajo salga de nuestra boca, porque lo que se dice es que la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hablamos, hermanos, compartimos, decimos las cosas para edificarnos. Por favor, no digas las cosas para destruir al que está a tu lado. Que Dios me ayude a decir las cosas para el bien de los demás y no para el mal de los demás. Que Dios nos ayude a todos los que estamos aquí para cuando hablamos, y si estás muy enfadado, si estás muy indignado, si hay cosas que no estás de acuerdo y vas, cállate, porque mañana lo vas a ver de forma diferente. Cállate. Incluso con la esposa, con el esposo, que a veces nos peleamos y se te mira el cónyuge y dice, cállate. Y mañana habla, porque lo que va a salir por tu boca es algo corrompido y vas a provocar daño a tu cónyuge o a tus hijos. Ninguna palabra podrida, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Amén. La que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Te pregunto en esta mañana, ¿tú estás edificando a la iglesia? ¿Tú eres de los que edifican o de los que destruyen? ¿Tú eres de los que llevan aceite o de los que llevan vinagre? ¿Tú eres de los que traen la paz
o de los que traen la guerra. Porque todos estamos llamados a la edificación. Absolutamente todos. No unos cuantos. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice: entonces las iglesias, fijaros que está hablando en plural, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz cuando la persecución de Pablo había terminado. Las iglesias tenían paz por Judea, por Galilea, por Samaria, y fijaros que dice, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. El temor del Señor es algo que nos edifica, el miedo no, el terror no, pero el temor reverente al Señor nos edifica. Y fijaos que dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia que es edificada es una iglesia que va a tener el temor del Señor y es una iglesia que va a estar fortalecida, llenada con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor en una iglesia que es edificada. Cuando todo el mundo tiene su responsabilidad para edificar a la iglesia, para estar juntos. Te he dicho en esta mañana que Nehemías fue un hombre que puso a trabajar a la gente. Nehemías fue un hombre que puso a trabajar para edificar a la ciudad de Jerusalén. Y te he dicho que había grupos de personas que edificaron y reedificaron. Y ese era su cometido. Edificar lo que estaba destruido. Ese es nuestro cometido. Edificar siempre para no destruir. Y te he dicho que en la palabra, en la Biblia, Dios nos da una serie de instrucciones para que lo tengamos muy claro en cuanto a la edificación. Dios nos da los dones para edificar. Cuando nos reunimos como iglesia es para nuestra edificación. Todos los cristianos estamos llamados para edificar. Los líderes espirituales están llamados también, sobre todo, para edificar siempre, con la palabra, con la enseñanza, con su vida, con su ejemplo, etc. Que nuestras palabras deben ser siempre para edificar, no para destruir, no para herir. Y te he dicho que incluso en las iglesias, que en capítulo 9 de Hechos, versículo 31, las iglesias crecían en el temor de Dios, fortalecidas por el Espíritu Santo, porque eran edificadas. Hermanos y hermanas, familias, hombres, mujeres, jóvenes, todos los que estamos aquí, que Dios nos ayude a hacer edificación. Este no es el huerto de uno, ¿eh? Esto no es el monopolio de uno. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Y tenemos que edificar a la iglesia. Tú y yo. Los hermanos de Utrera, en Utrera. Los hermanos de Málaga, en Málaga. Edificando a la iglesia. Los hermanos que son de otras congregaciones, hay aquí algunos, en la congregación de Se Junte. Pero la voluntad de Dios es que cuando nos juntemos, sea para edificación. Y te voy a decir algo más también. Cuando quedes con alguien para tomar café, también. También. El otro día en el consejo estábamos hablando, un hermano nos habló, salió la posibilidad de volver a hacer células en las casas. Dentro de un tiempo, que ya tuvimos hace años células. Uno de los problemas en Nueva Vida, por ejemplo, uno de los problemas que había con las células, cuando yo llegué a la iglesia, cuando me llamaron, uno de los problemas que había surgido en la iglesia era que las células se hablaba mal de otros. Se hablaba mal de otros. Y uno que es ingenuo, uno cree que la célula nunca se habla mal de otro, que la célula es para orar los unos por los otros, ver la palabra de Dios, etc. Pero no, hay células, hay momentos en casa que se hablan mal de otros. Hermano, donde quiera que estemos, donde nos reunamos, estamos para edificarnos. Y tenemos que sacar palabras, decir palabras, actitudes para edificar a la iglesia. Porque yo deseo que a mí me edifiquen. Yo no quiero que me destruyan. Yo lo que quiero es que me edifiquen. Y si yo quiero que me edifiquen la palabra, los hermanos, ¿cómo no voy yo a intentar edificar también a los demás? Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Así que
Que Dios nos ayude a ser Nehemías y los grupos que estaban haciendo allí, que todos estamos llamados a la edificación. Amén. Amén. Voy a